Ya te puse el ejemplo entre un suelo que predomina la arena y un suelo que predomina la arcilla. Pero suelos hay una clasificación interesante. Hay francos, franco arcilloso, franco arenoso, franco limoso, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para resumirte en términos cristianos, como se lo explico yo a la gente, la condición de capacidad de campo es la humedad necesaria donde vos podés tomar la decisión de hacer el trasplante. Como todo esto es en verano, en el secano, vos instalás tu sistema, instalás tus cintas y le decís a la gente, ¿vamos a sembrar ya? No, porque una mala práctica es preparar camas, instalar las cintas y sembrar. No, no es así. Preparás camas, nivelás, pones las cintas y abrís las válvulas y lo llevas a... ¿Qué es? La máxima cantidad de agua en el perfil de suelo que puede mantener. Cuando ya llegas a capacidad de campo, que eso puede tardar horas según el perfil de suelo, según la textura del suelo, puede tardarte 6 horas. O decirle a la gente, mire, vamos a sembrar mañana temprano y vamos a dejar la válvula abierta y puede ser que te tarde 4 horas, 5 horas según el tipo de suelo. Una vez resuelto la capacidad de campo, el perfil de humedad ya está disponible y sembras. La presión es baja en la capacidad de campo, por eso es que la planta puede vencer la presión de 0 bares. Lo puede vencer. Entonces es la cantidad máxima de agua, la condición ideal. Luego tenemos el otro criterio, porcentaje HPMP, que es el porcentaje de humedad del punto de marchitez permanente. De eso nos tenemos que alejar nosotros cuando hagamos el diseño agroecológico del riego, cuando hagamos la programación. ¿Y cómo resolvemos eso, Diana? Con este aparato. Hoy se lo voy a mostrar. Con el mío y con el... Yo tengo 2. La gente lo está comprando porque la gente me dice, yo no sé cuánta agua ponerle a la planta, cuánto le echo. Ese aparato lo mide, así lo resolví yo, analizando. En la porcentaje de humedad, la presión aumenta. Por eso es que la planta ya no puede vencer la fuerza de la gravedad. Y la planta ya no puede absorber el agua y llega a ese punto. Nosotros debemos de alejarnos de ese punto. Entonces, en términos cristianos, es el agua en el límite inferior que está disponible, pero las plantas no las pueden extraer. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos chequeleques? Miren. Yo tengo una duda. No sé si lo explicó antes de que viniera, pero lo que mencionaba del VAR, ¿eso cómo se saca ese porcentaje? No, ¿O esa medida? buena pregunta. Está en el folleto. Todo esto lo he sacado del folleto. Va a ser importante que lo lean, pero te explico. En los sistemas de unidades de medida de presión, el VAR es una unidad de medida de presión. Sí. Entonces, para el caso del que estamos estudiando, solo necesitamos saber que cuando el perfil de suelo tiene la humedad requerida, la presión es baja. Cuando se va secando el perfil, aumenta y la planta no puede absorber. Pero es una unidad de medida de presión. ¿Ok? Perdón, una pregunta. Entonces, ¿en qué momento la humedad relativa es relativa? Humedad relativa, no conozco. No tiene que ver con el perfil de humedad. Okay. No. Es otro rollo que ya relacionado con la temperatura. No, ese concepto no lo conozco yo. Humedad relativa es la condición, capacidad de campo, marchitez permanente, y tal vez con este gráfico le caemos. Porque todo esto es porcentaje. Todo esto es porcentaje. Mira, aquí tenemos un perfil de suelo cualquiera. ¿De qué depende ese perfil? Del ZR. ¿Se recuerdan qué es el ZR? Explicarle a aquel, porque aquel no estuvo en aquella clase. ¿Qué es el ZR? La profundidad de la raíz.
Es la profundidad efectiva de la raíz. Un rabanito, así es el perfil que vas a regarle. Si el consumo de agua en rábano es bajísimo, porque el perfil que tenés que humedecer es así como o lo más 10 centímetros. Un cebollín, una cebolla. Pero ¿qué pasa si ponemos una berenjena? Les voy a presentar una tabla sugerida de profundidades efectivas de diferentes cultivos ZR. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, la que le ponen como máxima a la berenjena y al tomate. Entonces, entre más profundo es el perfil, el consumo de agua va a ser mayor o menor. Mayor. Porque no es lo mismo humedecer 10 centímetros de ese perfil a humedecer 60 o 90. ¿Ya? De eso depende también. Entonces, este es un perfil de suelo cualquiera. Lo que voy a mostrar es lo que pasa en cualquier perfil, en cualquier cultivo abajo. Hoy vamos a ubicar los conceptos. Cuando vos ves charco en tu parcela, saturaste el suelo, pasó la capacidad de campo. En el otro extremo, cuando se agotó toda la humedad en el perfil, por más que escarbes, llegaste a la otra condición que es suelo seco. En ambas condiciones no podés producir. Entonces vinieron los estudiosos de la ciencia del riego, sobre todo yo me estudié la bibliografía, mucho de lo que les voy a enseñar lo estudié con quienes inventaron el sistema de riego en el desierto de Negev, en Palestina, porque para mí no es Israel, ahí me van a disculpar, pero no vamos a meternos en lío en eso. Históricamente, bíblicamente es Palestina, invadida por esta gente. En el desierto de Negev, allí producen en el desierto. Arriba del suelo seco tenemos el punto donde nunca debemos de llegar, que es el porcentaje de humedad del punto de marchitez permanente. Ya sabemos que la planta no llega a absorber el agua ahí. Por el otro lado, arriba, tenemos el porcentaje de humedad de capacidad de campo. Y lo que está en medio, por lo que no vinieron al principio, pero se lo van a tener que leer, es el DAP, el PUR. Entonces, este es clave. Este es porcentaje. Cualquier cultivo depende de la profundidad de la raíz. Entre el porcentaje de marchitez permanente y capacidad de campo, toda esta humedad se llama agua disponible. Cuando vos regás, vas humedeciendo, la gravedad hace su trabajo, se percola según textura y luego cuando saturan los poros empieza a humedecer el perfil. Todo eso, la humedad entre marchitez permanente y capacidad de campo es el agua disponible. Pero ¿con cuál vamos a trabajar nosotros? Con esta, mira papá. Con esa vamos a trabajar. ¿Y cómo se llama esta? El agua fácilmente disponible, o conocida en riego como lámina neta. Entonces tenemos el agua disponible del perfil, pero nosotros vamos a calcular con una fórmula que cuando ustedes abran la válvula reponga la humedad de la parte de aquí hacia arriba, siempre. Y eso lo vamos a hacer con una operación sencilla. ¿Y qué es lo que tenemos en medio? El umbral de riego. Nunca debemos de dejar que el perfil baje del umbral de riego, porque ahí se generan las condiciones que explicaba al inicio y cuesta levantar un cultivo, sobre todo ciclo corto,
con estrés hídrica. Cuesta muchísimo. Es como querer levantar a una persona con alta desnutrición hídrica y alimentaria. Es un proceso. El umbral de riego también se conoce como P, que dijimos que era P o E. ¿No lo anotaste por ahí? Para que lo anoten ellos. Es el máximo porcentaje de agua que yo voy a dejar de agotar en mi perfil de riego. También se conoce En el perfil de suelo. Perdón, de suelo. También se conoce como fracción de agotamiento. Pero muy rápido lo dije. Voy a repetir. Máximo, Ya está peor que yo. máximo porcentaje de agua que yo voy a dejar de agotar en el perfil de suelo. También se le conoce. Espérate vos, ¿cuál la prisa fue? Si tenemos hasta diciembre, hombre. Dale otra vez. Máximo porcentaje de agua Ajá. que yo voy a dejar de agotar en el perfil de suelo. Eso. También se le conoce como fracción de agotamiento. Entonces, mira, Dianita, decinos cuánto te costó este aparato. De agotamiento. Creo que es que venía junto con el otro como Va. 40, como 50 creo que costó. Te voy a mostrar los dos que tengo. Este me gusta muchísimo porque no necesita batería. ¿Cómo resolvemos el UR? Este mide 3 cosas. Iluminación en el perfil, que eso yo no lo ocupo. Yo ¿para qué voy a medir qué iluminación hay? Pero hay 2 criterios que sí utilizo. Potencial de iones de hidrógeno y porcentaje de humedad. Está en inglés. Está en el extremo bajo. Dice, no sé si lo digo bien, pero ahí aparece como DRI. Ok, oh my God. Y en el otro aparece, no lo miro, güey, húmedo, muy húmedo. Es una escala de 0 a 10 y lo multiplica por 10. ¿Cómo yo le he enseñado a la gente a que tome la decisión de regar? Este es el perfil. Zampo los electrodos. Tiene el selector aquí. Le doy que me mida pH, me lo mide. Le cambio aquí el selector y entonces el aparato me dice qué porcentaje de humedad hay en el perfil para yo tomar la decisión de regar o no. Lo vas a entender más claro cuando te presente el cuadro, porque yo explicaba que cada cultivo anual, forestal, ciclo corto, tiene su UR. Cada cultivo, y eso está en tabla, eso no hay que aprendérselo. Pero yo sí lo que necesito saber, por ejemplo, tengo tomate, ¿cuánto es el máximo porcentaje de agua que yo voy a dejar agotar? O fracción de agotamiento, UR. Entonces, ahí te dice que en tomate es el 40%. Entonces, cuando vos tenés aquí y es una escala de 0 a 10 y te cae a 6, ¿qué porcentaje de humedad se agotó en ese perfil? Repíteme la Si pregunta. la escala es de 0 al 10, 40%. Pues sí. Entonces, ¿qué decisión tomarías? Si el umbral de riego es del 40%, ¿Qué decisión no voy tomarías? a regar. Papá, el agua ya llegó aquí. Ya agotaste el agua fácilmente disponible para la planta. Si cuando metes al aparato te dice que llegó a 60, ¿cuál es la decisión? Hay que regar. Hay que volver a regar para reponer el 40% de humedad y mantener el agua fácilmente disponible. Ahora lo voy a hacer con el otro aparato que me trajeron de California, ok, de California. Este me gusta menos, pero resulta que tiene este toque. Es más visual para la gente.
Aquí lo tengo en el selector de pH. Lo que me comentaste ayer me sorprendió, no le dan caso a los agrónomos. Ellos no toman en cuenta estos parámetros. Yo meto este electrodo, este sensor que tiene aquí, inmediatamente me dice el pH de mi composta, de mi bocachi, de mi compost cachi, de mis camas de siembra. Si yo le cambio el selector que lo tiene atrás, ahí me dice la temperatura y el porcentaje de humedad. Meto esto y este todavía es más visual porque aquel hay que estarlo, es analógico, este es digital. Metes este volado y te dice que el porcentaje de humedad es 50 y es tomate. Puta, tenías que haber regado ayer, porque quiere decir que vos calculaste solo dejar agotar el 40% que resiste el tomate. Cuando te dice que tiene 50, ya estás por aquí. ¿Se entendió eso? Si entendimos esto, ya lo hicimos. Con tu aparato es exactamente lo mismo. Tiene 3 electrodos porque tiene 3 funciones. Y las escalas son muy parecidas. Por ejemplo, para la humedad, que es la misma escala, DRI y West, está de 0 a 10. Solo lo multiplicas por 100. Y de hecho, entre 0 a 40, entre 0 y 4, mira qué color te lo pone. ¿En qué color está? En rojo. O sea, es una señal de alerta. Porque esto se utiliza en la agricultura. Está en rojo es que, mira, ahí si no regas hoy o mañana, hoy. Y el otro elemento, este aparato es el mismo que este. Humedad, pH y iluminación en el perfil, pero eso yo no lo ocupo. Entonces, si está esto claro, seguimos. Pero también quiere decirles que entre marchitez permanente y capacidad de campo es el 100% de humedad. O sea, el agua disponible es el 100% de humedad en el perfil. Pero yo voy a calcular, y lo vamos a ver en la otra clase porque voy despacio, muy despacio. Voy a calcular con una fórmula esto. Minero, según ese gráfico, entonces el perfil, bueno, lo antepenúltimo es porcentaje de marchitez permanente. Sí. Si me llega a ese porcentaje, mi humedad, obviamente se va a mantener la planta, pero si tengo saturación de agua, también puede mostrar una marchitez. Los dos extremos Son saturados, son graves. En el de abajo, la planta para su fisiología vegetal deja de producir proteína, cierra los estomas, porque hablé de 2 conceptos al inicio, predomina uno más que el otro, aunque vos hayas puesto cobertura vegetal, si dejaste agotar, arriba la planta está expuesta al ambiente. Entonces, aquí la regamos y aquí también. ¿Esto qué quiere decir? Es charco. Es charco. ¿Qué es lo que yo encontré en las comunidades? Siempre encuentro que la gente riega y la riega, porque a la gente le gusta ver la mojazón encima de la cama y ahí ya te activaste el dumping off. Es que eso me pasó. Bien, por eso, insisto, no le hagas caso a los agrónomos, vos escucharlos y vos haces que les estás poniendo atención, porque como la gente merece respeto, algo vas a aprender. No sé, pero yo nunca les hago caso. Cuando yo les digo, mira qué bonito cultivo, hiciste análisis, no, ¿cómo está afuera? Ya me vas a hablar con vos, quiero hablar con vos después. Si estamos, esto que está aquí está en la presentación que les di la semana pasada. Yo hubiera esperado que lo leyeran porque como yo no entrego folletos y no los explico. Aquí me han dicho que hay profesores que los mandan a leer babosadas y el papel del profesor es explicar el contenido y no me trata. Yo sé que lo han de haber leído más de algunos y esto cómo será. Entonces yo no doy un folleto si no lo explico primero. Ahí está. Todo eso lo he sacado de ahí. Hoy nos va quedando más claro. ¿Cómo funciona el riego? Hoy ya entendemos. Seco, marchitez, UR, P. También se conoce como P, fracción de agotamiento, P, UR, capacidad de campo, saturación. Entonces,
yo aplico un riego y elevo la humedad del perfil. Pasan los días y eso dependerá de si lo hiciste con el enfoque agronómico. Esta raya va a estar aquí, ¿ve? Y va a ser así, ¿ve? Pero como estamos en el enfoque agroecológico, la distancia que hay de un riego a otro, que ustedes ya saben que se llama intervalo de riego, es más largo. Por eso no la puse aquí. En agronomía esto va unido, ¿ve? Porque como está pelado arriba y sin materia orgánica abajo, no hay almacenamiento de agua. Entonces el riego es seguido y ocupa mucha agua. Entonces aplicamos riego, reponemos la humedad requerida, pasan los días, baja el perfil de humedad, no quiero que baje de UR, vuelvo a aplicar otro riego, vuelvo a reponer la humedad, pasan los días, iba bajando, pero de repente vino una lluvia. Entonces esto se disparó. ¿Esto qué es? Según el gráfico. Correcto, ya la hicimos. Entonces cuando suele pasar, porque llueve todos los días del año, hay registros yo tengo registros en Comasagua que en enero cayeron como 5 milímetros en ese mes. Vos decís, eso no es nada, sí. Pero fíjate que en marzo cayeron 12 milímetros, en febrero. Y en marzo, que no es el invierno, cayeron como 30. Y si vos estás haciendo riego y cae una cernida, llueve, entonces lo que hay que hacer es, bueno, aquí ya me repuso la lluvia, la humedad y tengo saturación. Dependerá de cómo has hecho tus camas, tu drenaje. Entonces, cuando es suelo que predomina la arena, tenés que dejar de regar por lo menos 1 o 2 días. Y si es arcilla, más tiempo, por lo que explicaba al principio. Entonces, esto es lo que vamos a calcular con fórmulas. Eso es. ¿Y esto qué es al final? Lo que la gente pregunta: ¿cuánto tiempo voy a abrir la válvula? Es esto, ¿eh? Esto es lo que vamos a calcular con fórmulas. Y vamos a irlo haciendo paso a paso. Que por cierto, este segundo parcial viene en 2 partes. Necesito, porque no puede haber teoría sin práctica, que entiendan el fundamento, ya lo estoy explicando yo, para después va a ser más fácil hacer los cálculos, paso a paso. Del tipo de suelo, entonces vamos a abrir la válvula. Vale, muy bien. Hay tablas en riego sugeridas para el P. Aquí lo puse como P, pero también quiero que anoten que el UR, la fracción de agotamiento, o el P, también se conoce como en otros libros como DPM. De tal manera, cuando ustedes lean, saben de lo que están hablando. O si viene un tipo más rebuscado y dice, mire, calcule el DPM. ¿Y qué po, chicas, es eso? ¿Qué quiere decir? Déficit permitido de manejo. Es lo mismo. Entonces hay tablas sugeridas para hortalizas, frutales, pastos, cereales, etc. Y en base al ETO, que es la combinación de la evaporación de la planta, el ETO es la combinación de la evaporación de la humedad del suelo por acción del sol y también por la pérdida de agua en la planta de los tejidos por los estomas. Entonces te dice, para un ETO entre 2 y 5, en hortalizas vos vas a dejar agotar entre el 30 y el 40%. Vos me puedes decir, Joel, mire, yo voy a ocupar esa tabla. No, papá, mejor calcularlo. Mejor calcularlo. Todo esto, la buena noticia es que todo esto en riego está tabulado, muchas cosas. El profesor que estaba antes aquí, que daba riego, que me daba una puta pena, se llevaba un mes enseñando la capacidad de infiltración del suelo. Puta, si yo le decía a estudiantes de campo, porque iba al campo, abría un hoyo, le echaba una cantidad de agua de volumen conocido y calculaban el tiempo, en cuánto tiempo se infiltraba y tomaban el dato. Después iba a otro suelo, puta, ahí sí iba a la clase. Yo eso no lo hago. Eso se llama IV, infiltración básica. Ya está tabulado. Ustedes pueden comprobarlo. Un suelo arenoso, tiran 1 litro, háganlo un suelo arcilloso.
pero quiero que sepan que está tabulado. Si se eleva la pérdida de evapotranspiración entre 6 y 10, es lógico que te dice que tenés que reducir el margen del perfil de humedad del suelo. Claro, hay más sol, entonces no vas a si el ETO está en valores, no vas a dejar agotar, esperar que llegue a 40. Aquí te dice que el máximo porcentaje de aquel perfil es entre el 15 y el 25%. Así se explica ese cuadro. ¿Estamos bien? Vaya, aquí viene la otra clave. Aquí quería que llegáramos. Voy a agarrar un cultivo que sembramos con Chepito, repollo. Este cuadro lo que te dice es la Z. Y te dice fracción de agotamiento de la humedad en el suelo P. Ya sabemos qué es. Y te dice que el repollo tiene una profundidad radicular entre 0,5 y 0,8 metros. Y que el máximo porcentaje de humedad que aguanta el repollo es de ¿cuánto? ¿Qué sería esto? 0,45, ¿cómo lo entendemos? Milímetros. Dice que el P del repollo es 0,45. Eso es el porcentaje. Sí, pero decímelo en porcentaje, hermano. No, en porcentaje, hermano. Por ciento. Claro. Claro. Por 100. En ese perfil de suelo, si fuera repollo, el repollo aguanta a esa profundidad. Entonces, el perfil me lo determina esto. ¿Cuál sería la media de esta? Medio metro. El perfil que hemos visto, ¿se fijaron dónde saqué el medio metro? ¿Va? Sí. Vaya. Ese perfil es de 50 centímetros. Aquí tengo seco, aquí tengo marchitez, saturación, capacidad de campo. Y me dice que el repollo aguanta hasta el 45%. Ahora quiero hacer una aclaración. Nunca he encontrado yo un repollo con esa gran raíz. Entonces, No aplica esa. es una tabla sugerida, pero vos irlo comprobando, vos que estás metido en la producción. Porque te voy a poner otro ejemplo bien complicado. Mira la berenjena. Acabamos de sembrar berenjena en la ecofinca. Mira lo que te dice la profundidad mínima y la profundidad máxima. Si sacamos el promedio sería 1,90, ¿cierto? 0,7 más 1,20, ¿cuánto es? Entre 2. ¿Cuánto sería entre 2? 19 entre 2 no es a 8,5 o a 9,5, no, a 8,5, no, a 9,5. Correcto. Yo he andado cortando desde que empecé a estudiar esto y empecé a dar clases hace más de como 7 años. Me di la tarea de corroborar este cuadro que da la FAO. Nunca he encontrado una berenjena que tenga una profundidad de 1,20. ¿Por qué es importante este dato, Diana? Porque ¿de qué depende? Lo acabamos de explicar, ¿verdad? ¿Por qué es importante el dato? Porque es importante conocer la cantidad de agua, el tipo de agua y el perfil que necesita esa planta para hacer regar. Sí, pero es lo primero, es la cantidad. Entre más perfil querés humedecer, más agua vas a gastar. Entonces, lo que sí debe de comprobarte en una foto registrada, medidas, que lo que más que he encontrado de profundidad radicular efectiva en berenjena es 1,05 metros. Pero mira lo que dice la berenjena. La berenjena te aguanta también el UR hasta 0,45. Pero mira el pepino. ¿Dónde está el pepino? Aquí, mira.
si lo cosecha fresco, si el pepino se cosecha fresco. Igual que el otro. Yo lo más que he encontrado de profundidad en Comasagua picando bien es 90 centímetros. Todo eso yo lo tengo registrado. Es ya mi práctica. Entonces yo digo, no, en pepino no le voy a dar esto. O en todo caso trabajo con el mínimo y ocupo el aparato con chepito. Pero mira, el pepino es más tolerante a bajar, podés bajarlo hasta la mitad, el UR, hasta el 50%. El pimiento es el chile dulce. Mira, es más delicado al estrés. El chile dulce solo te permite en el aparato que cuando llegue a 70, regar, si es chile. Con pepino te va a llegar a 50, regar para reponer. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Va a ser necesario siempre el aparato para el trabajo. ¿Dónde lo compró? No, el suyo. Mire, Dianita, usted no va a trepar el negocio. No, usted no es comerciante. No sé, tendría que preguntarle a alguien. No sé si va a venir alguien de mi familia. Sería bueno. No, me es bien fácil. A mí me lo regaló una compañera estudiante porque le pareció muy barato. El analógico costó $25 y lo pidió en Amazon. Sí, es en Amazon también lo puedo. El otro me lo regaló un vecino. Yo tengo un vecino que tiene una finca en Guazapa y él siembra cúrcuma y la está procesando, la está vendiendo en los súper. Entonces, y tiene frutales y deshidratador. Entonces me agarró a estarme haciendo preguntas. Y el tipo comprobó que las indicaciones que yo le daba eran diferentes al amigo del agrónomo. Y yo le dije, le resumí la tesis. Entre más veneno le tires a tus hortalizas y cultivos, más ataque vas a tener de insectos y enfermedades. Y como es un tipo estudiado, ¿dónde puedo leer eso? Solo buscaba Francis Chabusutro Fubiosi, se lo leyó, me volvió a llamar. Entonces, mira, ¿qué puedo hacer? Porque tengo muchas pudrición, entonces, léete los microorganismos, se lo leyó. Mira, me han hablado de tricoderma, ese ocupar. ¿Y qué es el puta me dijo un día como Albeba que te voy a pagar la consulta, me dijo, todo lo que estoy haciendo, todo lo que me estás diciendo lo estoy haciendo y me está dando resultados. No, le dije yo, no te voy a cobrar, le dije. Entonces me regaló cúrcuma en pastillas para hacer infusión y al inicio del año me dijo, te traigo un regalo, me dijo, te compré este aparato que creo que te va a servir. Y me lo regaló, también en Amazon. Insisto, me gusta más el analógico. Aquel es exacto, pero en el analógico sin batería es mejor. Ahora, necesitamos tener eso. Nosotros que estamos estudiando y vamos a ser ingenieros, hay que tenerlo, pero a mí me ha servido más cuando explico esto para la gente, porque la gente abre sin criterio la válvula. La gente ve medio seco y puede escarbar y la gente dice ya se secó, pero se ha de haber agotado el 20% de 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Vuelve a regar y no era necesario regar, porque dice que el UR en el pepino le pudo haber escarbado más y le llega hasta 50. Entonces vale la pena tenerlo porque es barato. De aquí yo no sé si hay, pero es barato. Con eso ando haciendo las mediciones de temperatura de composta y todo eso. Pero puedo, por ejemplo, realizar mis cultivos y no tengo este medidor y hacer como un cálculo de todo ese dato y regar sin tener el medidor. Sí, es lo que les voy a enseñar yo. Yo les voy a enseñar el método matemático, lo más sencillo posible. Pero va a ser importante que si ustedes repasan un día antes del examen, no van a lograr entender. Yo quiero que entiendan esto porque de esto trabajamos nosotros. Y de esto depende el éxito de la producción. Ya dijo Joel, eso es lo que me pasó a mí. Eso dijiste, va. Mirá los chiles que cortamos ayer que se los mandó Chepito a Joel porque estuvo trabajando con él, que le dio una gran clase. Controlando UR, textura, el Chepito, el puto amo. De esto depende el éxito de una buena parte de la producción.
Nosotros queremos que la gente produzca invierno y verano, pero todo el mundo siembra en invierno y lo mismo, y se satura. ¿Por qué? Porque a pesar que tenemos agua, la gente no tiene condiciones para almacenar, que ya lo estudiamos. Bueno, hemos dado un adelanto, porque lo que van a aprender a hacer ustedes aquí en el siguiente módulo es qué volumen necesito exactamente almacenar para regar un invernadero de 230 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Qué volumen necesito efectivo para regar con todos estos criterios? Y siempre lo hago con tomate porque el tomate es el que demanda más agua. La gente dice que es el pepino. Entonces yo le digo, eso es sí, pero no. Un pepino acumula más agua en un fruto, ¿cierto? Pero el tomate demanda más agua. ¿Por qué? Fusario. Es que se saturó de agua. Pues sí. ¿Por qué? Porque la fenología del pepino es 45 días. ¿Hasta cuánto lo ha llevado vos el pepino? ¿De efecto productivo? De tiempo, 45 días, 2 meses. No alcanzo 2 meses. No. Mes y medio. Aunque el fruto necesite más agua, que lo vamos a calcular, quien demanda más agua en un ciclo es el tomate. Todo esto yo lo hago con tomate, después asocio, la humedad está para todo el mundo, la enmienda y todo eso. Por eso ponemos 3 cintas. Vaya, sigamos. Deben de verificar, esta tabla está allí también en el folleto. Ahora, ¿qué pasa si el ETO es mayor? Por folleto. En EVA está este folleto, de ahí saqué yo el resumen. Yo, para no equivocarme, ¿sabe lo que hago? Digo, como tengo tanta clase, a mí me vuelvo loco, pero me gusta la locura. Digo, ¿qué folleto les mandé a estos bichos? Lo abro, lo saco y de ahí saco las preguntas. Porque si quizás mandé este, no, que aquí no se vale quizás. Imaginen que yo hago el examen de uno que ni les mandé, como el otro día que me equivoqué, que mandé uno donde no es, suele pasar. Entonces yo saqué esta presentación, la he sacado del folleto que está allá, en EVA, que me doy cuenta que no se lo han repasado. No deberían de continuar así, porque esta clase es para aprender y tener éxito en la producción. Esta materia no es de trámite. Sugiero que le apunten al 7, pero sobre todo que dominemos la técnica de riego. Cuando te van a controlar te pregunta, ¿usted puede producir, ellos le llaman orgánicamente, ¿usted puede producir orgánicamente? Sí, les. ¿Y cómo hace? Mire, primero hago un diagnóstico socioproductivo, veo que hay cerca del lugar, establezco un laboratorio de insumos agroecológicos, veo si tengo una granja, una carpintería, una lechería, a todo eso, si hay una cervecería. ¿Y para qué? Pues no me tomo la cerveza, pero ocupo la levadura. Dios puta, esta gente sabe. Y después hacemos los análisis y sabe de riego. Sí, también. ¿Y cómo hace? Bueno, según el tipo de suelo, según el clima que tiene usted aquí, hago una programación, todo. Es lo que te van a hacer. Insisto, y ojalá que quedara grabado esto, pero no tengo cómo. Si no repasan a conciencia, no van a aprender y no van a pasar. Estoy como que estuvieran al otro lado. Tienen que repasar a conciencia, porque de esto trabajamos, ¿no? La gente cree que la gente no relaciona el agua con el alimento, y resulta que el agua es el elemento primario del alimento. Si el agua es no, ahí se hace soluble todo. Nosotros somos minerales animados, somos agua. Los extraterrestres dicen, ahí hay un planeta donde los seres son de agua. Somos agua y somos minerales. Está allí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio del examen. ¿Qué pasa? ¿Ya lo encontraste? Si por la tabla. ¿Y encontraste el documento? Bueno, por lo menos te diste cuenta hoy. No que no le vaya a pasar en el examen. ¿Qué pasa si? Porque me falta aclarar una cosa. Este UR, DMP, P, fracción de agotamiento, está sugerido
para un ETC no mayor de 5 milímetros. Para un ETO, un ETC no mayor de 5. ¿Qué pasa si es mayor que 5? ¿Qué va a pasar con ese perfil? Lo tengo que ajustar, ¿verdad? Porque tengo más radiación, más pérdida. Entonces, esos datos que les di es cuando el ETC es de 5. Calculemos si pasa de 5. Veamos el tomate. Esto es bien fácil. Bueno, si lo estudiamos. Veamos el tomate. En la fase de mayor demanda me dice que la demanda del cultivo, la cantidad de agua del cultivo, el ETC, me dice que es 6.1, pero me dice que el UR, el P, la fracción de agorramiento o DMP, todo es lo mismo. ¿Cuánto es en tomate? Revisemos cuánto era en tomate. 40. Correcto. Si el ETC es menor a 5 o igual a 5, yo lo puedo dejar agotar hasta el 40%. Pero yo no voy a aplicar este criterio porque va a haber más radiación, más evaporación, más transpiración. ¿Se entiende eso? Entonces vamos a aplicar esta fórmula. El nuevo P va a ser igual, y mejor se las presento aquí para no equivocarme, solo la vamos a copiar. Va a ser igual al P del cuadro de la tabla, al P de la tabla, más una constante de 0.04, paréntesis, 5 menos el ETC. Calcúlenlo y díganme, no va a ser el 40%. ¿Cuánto es lo que voy a dejar agotar en ese perfil de suelo porque mi ETC es mayor que 5? Calcúlenlo, si por qué. Déjenme hacer una llamada porque tengo un lío con mi vehículo y quiero ver si van a venir a hacer. La profundidad de la raíz. Sería como el mínimo, como el máximo, que se lo puede cerca o una cosa así, que se lo levantamos. El mínimo con el máximo. Por eso no sé si con Una media. solo